Ok, buenos días con los que recién han entrado. ¿Se Buen día. escucha? Sí, sí, se escucharon. Buenos días, arquitecto. Buenos días, chicos. Este, Estábamos viendo los procesos constructivos y habíamos visto excavaciones y habíamos hecho zapatas. Pero como proceso, ¿qué es lo que se hace en la obra? Pero no hemos visto qué son las cimentaciones o fundaciones. También los ingenieros le dicen fundaciones. Las cimentaciones no son otra cosa que los elementos de la obra que tienen contacto directo con el suelo y sirven para derivar los esfuerzos o las fuerzas que pueda haber de la edificación al suelo. Ahí tiene que haber un equilibrio de fuerzas. ¿Ok? Y vamos a revisar qué tipo de cimentaciones hay. Y se dividen en tres tipos, o yo las divido en tres tipos, igual que algunos autores. Las profundas, las superficiales y las cimentaciones especiales. Son tres grandes grupos. Dentro del grupo de las cimentaciones superficiales tenemos los cimientos corridos, que van a ir acá, en una zanja, las zapatas, que son todo este grupo, y las plateas de cimentación. Y las plateas de cimentación. ¿Ok? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, ¿en cuánto se clasifican las cimentaciones? En tres grupos. Las superficiales, las profundas y las especiales. ¿De acuerdo? Dentro de las superficiales, que es lo que vamos a tratar hoy día, tenemos los cimientos corridos, las zapatas y las plateas de cimentación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro? Chicos, tienen que contestar. Si no está claro, hasta ahí, Sí, arquitecto. ya pues, a ver, ¿están o la falta de presidente les está haciendo daño a la cabecita? Bien, vamos a ver las cimentaciones, los cimientos corridos. ¿Qué son los cimientos corridos? Son los elementos constructivos propios de los sistemas constructivos portantes. Quiere decir que los muros cargan peso, ¿no es cierto? Eso es portante. Ya habíamos visto eso. Y por ende se hace una cimentación continua. ¿De acuerdo? Primero, ya habíamos visto, va el solado, ¿sí? Luego se coloca una capa de concreto, no piedra, una capa de concreto. Luego se coloca una capa de piedra, la primera capa de piedra. Luego se vuelve a rellenar perdón, acá tengo un error. A ver, primero va el solado, luego del solado va una capa de concreto, luego va una capa de piedra, luego va otra vez una capa de concreto, luego otra capa de piedra y por último se termina por rellenar con concreto. La piedra, en realidad, en un concreto, no debe superar más del 30% de la zanja. Y por ende debe verse como si fuera una pequeña, un panetón, llamémosles así. Ups, como un panetón. Poca piedra y más masa, más hormigón, más concreto, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el procedimiento. Y el procedimiento en realidad es colocar la piedra. La piedra no se lanza,
se coloca. Los maestros en Puno suelen hacer más bien un pircado de piedra, le echan harta piedra y muy poco concreto, ¿no es cierto? Y ese es un riesgo porque puede fracturarse en cualquier lugar. Y la piedra no debe ser muy grande, ¿ok? Entonces, va una capa de solado, una capa de concreto, una capa de piedra, la piedra se coloca, no debe superar el 30%, luego se coloca una capa de concreto para cubrirla, luego otra capa de piedra y por último una capa de concreto. Puede dividirse en más capas dependiendo del tamaño de la piedra, no hay ningún problema, pero se debe vaciar continuo. Quiere decir que si tengo toda una zanja de diferente forma, de acuerdo a la vivienda, esta zanja debe vaciarse monolíticamente, quiere decir en una sola pieza. No debe haber posibilidad de dejar a medio vaciar. La idea es que se vacíe monolíticamente. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Chicos. Sí, arquitecto, Sí, disculpe, arquitecto. de las capas que ha mencionado, ¿podría ser menos o necesariamente tiene que ser es la cantidad de capas que ha mencionado o No, más? no. La cantidad de capas va a depender del tamaño de la piedra que tenga. La idea es que no debe haber más del 30%. Si yo tengo un cimiento, vamos, en corte, vamos a verlo, y por ahora voy a hacer piedras redondas, solamente por ahora. Entonces, la piedra debe verse así, un poco. Evidentemente, piedras de todo tamaño, ¿no? Ok, digamos que es un cimiento. Acá tenemos el nivel de terreno natural, ¿sí? Estamos viendo en corte. Y entonces, las piedras, acá podría haber una capa de concreto, una capa de piedra, una capa de concreto, una capa de piedra. O sea, puede variar la cantidad de capas. Y va a depender también de la profundidad de desplante. Profundidad de desplante se refiere a toda la profundidad que debe tener el cimiento corrido. ¿Ok? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, ahora sí mejor, arquitecto. Ok. Si por A o B igual estoy en corte, yo tengo que, estoy en corte, este es el nivel del terreno natural, la zanja continúa, y por A o B se me acabó la piedra, hice un mal cálculo, no sé, y tuviera que dejar a medio vaciar, no se puede cortar así, porque el rato que empalme el resto del cimiento, estoy en corte, el resto del cimiento, pues habría un punto de fractura, ¿no es cierto? Un concreto de un día al otro no pega igual, ¿de acuerdo? Y tampoco podría dejarlo solamente en diagonal, o sea, ahí para engrampar al día siguiente con la otra parte, continuar. Ahí siempre va a haber un problema de deslizamiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en estos casos? Si por A o B me ha fallado algo, mi máquina se ha malogrado o cualquier cosa, lo que yo tengo que dejar el concreto es escalonado para que al día siguiente, cuando vuelva a vaciar, entre el nuevo concreto y existe este tipo de grampa. Incluso las piedras debieran quedar un poco puntiagudas, digamos, si esta es la piedra que iba en el primer concreto, acá dejar otra piedra que vaya en la otra parte del concreto, de modo tal que sirvan como una grampa, como una clave que impida su deslizamiento o movimiento. Eso sería lo ideal. Pero, como les repito, debiera vaciarse monolíticamente en una sola pieza y no en dos. ¿De acuerdo? Eso es con respecto al cimiento corrido. Bien,
Ahora las zapatas. Igual las zapatas no son propias del sistema constructivo portante, son propias de los sistemas constructivos aporticados, porque va a pertenecer o va a permitir formar pórticos. Entonces tengo la zapata, una columna, otra columna y la viga que les dé la unidad, ¿no? Y la viga. Entonces, el muro solamente sería un relleno. Esto es propio de los sistemas constructivos aporticados. ¿De acuerdo? Entonces, las zapatas se clasifican en tres tipos. Las zapatas aisladas, cuando la columna tiene su propia base. Luego tenemos las zapatas conectadas, cuando hay dos zapatas o más que están unidas a partir de un tercer elemento que se denomina viga de cimentación. Y las zapatas combinadas, cuando las columnas comparten una misma zapata. ¿Ok? A diferencia de los cimientos corridos, que se hacen con concreto ciclopio, las zapatas se hacen con concreto armado. No lleva piedra la zapata. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto en el proceso constructivo, se hace la excavación, se hace el solado, se coloca el fierro de la zapata, se arma la canastilla de la columna y se hace el vaciado de la zapata. Igual es el mismo proceso para todas. ¿Cuándo sucede esta viga o por qué se utiliza en las zapatas conectadas? ¿Por qué se utiliza una viga adicional? Cuando hay un riesgo de asentamiento diferencial, cuando hay la posibilidad que una zapata se pueda hundir más que la otra. Entonces se coloca una viga de cimentación para mantenerlas en la misma altura o línea. Si esta quiere bajarse, entonces hay una viga que va a trabajar ese esfuerzo en esa forma, ¿no es cierto? Ok, ¿y cuándo sucede cuando hay una zapata combinada? Cuando las áreas de las zapatas aisladas se traslapan, entonces ya medita tener una sola gran zapata. ¿Me dejo entender? Hasta ahí, chicos. Ciertito. Ok. Entonces, esas son las zapatas. Bueno, zapata aislada, zapata conectada y zapata combinada. Ahora, ¿la forma de la zapata puede variar? Sí, sí puede variar. Por ejemplo, puedo tener una zapata de esta forma. Podría tener una zapata de esa forma. Podría tener una zapata también escalonada. Podría tener una zapata escalonada. ¿De qué va a depender estas formas? Va a depender del tipo de esfuerzo o movimiento que pueda tener una zapata. ¿Cómo se comporta una zapata? Vamos a idealizar. Vamos a ver un ratito.
Ok. Si hay una fuerza, que es la de la columna, que va a derivarle, que está cargando peso y está derivando a la zapata, esta columna, ¿cómo se va a comportar? Esta columna va a intentar hacer lo siguiente. Esta va a ser el intento de deformación de la zapata, ¿verdad? Va a tratar de levantarse acá. ¿Sí? Cuando este esfuerzo es muy grande por el tipo de suelo que existe, entonces puedo optar por tener una escalonada o o una forma cónica o piramidal. Es ahí cuando puedo optar por esas formas. ¿De acuerdo? Pero eso viene en el cálculo estructural. Lo que nosotros necesitamos es saber qué existe y qué se puede hacer en algún momento dado. ¿De acuerdo? ¿Estamos, chicos? Bien. Y por último, tenemos las losas de cimentación o plateas de cimentación. Acá amerita hablar de lo siguiente. Si ustedes en este momento agarran su lapicero y con la punta intentan clavarse en la palma, va a empezar a doler y luego puede hacerte un agujero, ¿verdad? Chicos, Sí, arquitecto. ¿sí? Ok, a ver, inténtenlo, háganlo. ¿Duele o no duele? Muchas gracias. Mucho más, ¿no es cierto? Pero si ponemos una moneda entre la mano y la punta del lapicero y presionamos, este va a penetrar, Ah, con dificultad. o sea, va a atravesar la moneda. No, no va a No. atravesar. No. Y si Arquitecto. utilizo una moneda mucho más grande y presiono, va a ser mucho menos la sensación de dolor, ¿no es cierto? Sí, arquitecto. Sí, Ok, ese arquitecto. es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Han visto o han leído o han mirado en televisión estos personajes de circo que se acuestan sobre una cama de clavos? Sí, Sí, también para creo que camina. distribuir el dolor, creo. O para ¿Por que qué no. no se lastiman si están sobre una cama de clavos? Cualquier persona puede Se hacer ese distribuyen ejercicio. las fuerzas. ¿Qué tienen que hacer las fuerzas? Sí, arquitecto, porque Se se divide distribuyen. el peso entre los diferentes clavos, entonces no te hacen daño. Exactamente, porque hay una distribución de esfuerzos, ¿no es cierto? A mayor cantidad de clavos, la sensación de clavarse o para penetrar se va a necesitar mayor peso, pero para distribuir el cuerpo de una persona tendría que haber la suficiente cantidad de clavos. Ese es el efecto, o sea, no es que sean magos, utilizan la física para hacer su espectáculo. Entonces no hay nada novedoso, no hay nada extraordinario. ¿Cierto? Para las personas que no recuerdan ese principio de física de distribución de esfuerzos, sí les parece asombroso, ¿no? Porque agarran una manzanita y la lanzan sobre la cama de clavos. Y evidentemente la manzana, como es curva, solo cae sobre un clavo y se penetra, se clava, se parte, etcétera, o se destroza. Pero ellos no se lanzan sobre los clavos, ellos se van recostando de a pocos. Entonces hacen que el peso se distribuya parejo en cada clavo. Su peso es distribuido en cada clavo. Es el mismo efecto entre las cimentaciones y el suelo, porque si pensamos un poquito en la mano con el lapicero, primero pongo la punta de mi lapicero en la mano y entonces
esta va a intentar penetrar, clavar, que te va a lastimar. Y de pronto le pongo una moneda y presiono igual con fuerza, ya no me lastima. Que de pronto mi mano ha adquirido fuerza. No, lo que he hecho es distribuir la fuerza en una superficie mayor de contacto, ¿no es cierto? ¿Sí? Chicos. Ahí. Sí. Ay, esta clase silenciosa. Ya. Entonces, no es que existan suelos buenos o malos. Lo que tiene que haber es una buena relación entre la cimentación, el peso que va a cargar y la reacción del suelo. A mayor área de contacto, mayor distribución de esfuerzos. ¿De acuerdo? Es esa la forma como se concibe hacer el área de contacto de las cimentaciones, pensando en eso. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Sí, sí, arquitecto. Listo. Entonces, una de las cimentaciones que se utiliza cuando los suelos, digamos, son algo pantanosos, algo que uno pisa y se hunde, son estas, las plateas de cimentación, que no es otra cosa que un gran cimiento de puro concreto como una gigantesca zapata, llamémosles, que tiene acero en los dos sentidos, ¿no? Y la altura va a depender de la reacción, del peso y la reacción que exista en el suelo. Es propia, esta cimentación se pensó propia para los sistemas constructivos de albañilería armada que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque venía el fierro de la base y este subía verticalmente. Y entonces, si uno tenía acá un muro de ladrillo, los ladrillos, por cada alveolo, por cada hueco, se ensartaban en el fierro, de modo tal que todo el muro venía con fierro. Entonces hacíamos como que había una caja, una malla metálica que encerraba todos los muros. Ahí nace la platea de cimentación, ¿de acuerdo? Y luego le buscan otras utilidades, como por ejemplo usar digamos, tengo un suelo muy malo, que sigue siendo arcilla, sigo excavando y sigue habiendo arcilla, arcilla. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a utilizar, un ratito por favor. Ok. Entonces, yo sigo escarbando y tengo arcilla. Sigo escarbando, tengo arcilla. Y ya llevo 1,50 m y tengo arcilla. Y hago una exploración en una esquina y sigo teniendo arcilla. Ya estoy en 3 metros pura arcilla. Entonces, si hago una super cimentación tan honda, me va a salir muy caro. Entonces, ¿qué se decide? Se decide por generarle una platea de cimentación, ¿no? Le coloco un solado, 10 centímetros, armo una canastilla de fierros suspendida con los escantillones y puedo vaciar una losa de cimentación. Esta losa de cimentación sigue adentro. Lo único que he hecho es cambiar el tipo de suelo. De tener un suelo arcilloso, ahora tengo un suelo de concreto. Y sobre ese suelo de concreto, yo puedo colocar mis zapatas. Puedo colocar mis zapatas. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Y recién relleno mi suelo. Le pongo una capa ya de relleno de tierra y me van a quedar mis columnas. Entonces, puedo usar este tipo de losa para mejorar la capacidad portante del suelo o el suelo, propiamente dicho. Con esto surgen algunas cosas como artificios para lograr algunos objetivos.
Por ejemplo, puedo tener mi cimiento corrido, pero como el suelo es malo, puedo hacerme un subcimiento donde haya mayor cantidad de piedra y mayor cantidad de piedra que concreto. Entonces puedo hacerle un pequeño enrocado en la base con concreto para recién tener mi cimiento. Entonces, este sería un subcimiento. Lo mismo puede pasar en una zapata, ¿no? Tengo la zapata, tengo la zapata y puedo hacerle una subzapata de un concreto más pobre, etcétera, porque el suelo no está tan bueno. Entonces puedo generarle un artificio. Lo mismo pasa en la platea de cimentación. Antes de tener la platea de cimentación, antes de tener la platea de cimentación, yo puedo hacerle una subplatea, pero enrocado, un enrocado de suelo. Entonces traigo rocas gigantes, grandotas, las meto ahí con muy poquito concreto, prácticamente es un empedrado lo que hay abajo, y se rellena con hormigón, con cascajo y arena, y ya tengo un nuevo suelo para mi platea de cimentación. Son artificios que se utilizan. Evidentemente, todo esto que uno haga en la obra tiene que ser económicamente factible para el propietario. Por ejemplo, en Dubái, a ver un segundo, acá tengo la imagen. ¿Está? Uy, se cerró. A ver un minuto, por favor. A ver, chicos, vamos a compartir. ¿Se está viendo? Sí, arquitecto.
No se escucha, arquitecto. Necesario. Wright sabía que tenía que esforzarse al límite porque un edificio solo se transforma en un icono cuando su ¿Ahora forma se es escucha? sencilla pero única. Sí, arquitecto. Nos dimos Sí, cuenta arquitecto. de que si se podía dibujar Ya. un edificio con Sí, sencillez, se escucha, arquitecto. trozos, Ok. y se podía reconocer instantáneamente como en este caso las pirámides de Egipto. Se había creado. Y en el mundo solo hay unas 10 construcciones que hayan alcanzado este estatus, como la de Sydney. Con un par de líneas ya se sabe lo que es y dónde está ubicada, como pasa con la Torre Eiffel de París. Falta bandera. ¿Podían competir Tom y su equipo con Gustave Eiffel? Era un desafío que solo se presenta una vez en la vida. Pero los quebraderos de cabeza dieron su fruto cuando Tom dijo Eureka. Estábamos tomando una cerveza cuando vimos salir un barco del club de vela de Dubái. Tuvimos una sensación de excitación e ilusión y supimos que teníamos delante la inspiración. Era una forma sencilla, con pocas líneas, con los elementos de un edificio icónico, simple y reconocible al instante. El concepto despertó enseguida la imaginación del jeque. Una vela henchida por el viento que tenía un profundo significado para el pueblo de Dubái, dada su tradición marinera. Para completar la imagen náutica, Wright quería que la estructura emergiera del agua como un inmenso yate. Pero haría falta cimentarla sobre una isla y no existía ninguna. Pero Tom fue inasequible al desaliento. Propuso construir, por primera vez en Dubái, una isla exprofeso para el hotel. Pero construir sobre el mar aumentaba los costes y el riesgo. ¿Podría Tom convencer a sus compañeros de la viabilidad del proyecto? Recuerdo que yo tiraba de la vela hacia el mar y el resto del equipo tiraba de ella hacia la costa. Hubo un tira y afloja hasta que intervino el cliente y dijo que se construiría sobre el mar. El jeque Mohamed estaba dispuesto a correr el riesgo de erigir el hotel a unos 270 metros de la costa. Nadie había construido nunca un rascacielos en una isla artificial. La estructura de 321 metros y 250.000 toneladas tenía que estar firmemente anclada para resistir los terremotos y tormentas del Golfo. Había ganado la primera de muchas batallas. La torre se edificaría sobre el mar, pero su negativa a desviarse de su visión obligaría a sus compañeros a traspasar las barreras de la ingeniería. A principios de 1995 el equipo ya trabajaba en la primera fase, la construcción de una isla plana. Pero los inexperimentados arquitectos estaban a punto de sufrir las inclemencias del clima. El 17 de abril, un shamal, una fuerte tormenta, barrió las costas del Golfo con brutalidad. En su trayectoria encontró un grupo de barcazas de construcción cargadas con 10.000 toneladas de roca cada una. Los arquitectos estaban preparados para cualquier cambio de clima, pero la tormenta superó sus expectativas, como cuenta Simon Crisp. Había olas de 3 y 4 metros que barrían la playa. Y ver la magnitud de las olas fue una advertencia para nosotros. La enorme barcaza se soltó y se estrelló contra la costa. El equipo se dio cuenta de los daños que podían causar tormentas similares al hotel. Fue una demostración de la fuerza que tienen las aguas del Golfo Pérsico cuando se enfurecen. La decisión de los arquitectos de exponer la estructura a esas fuerzas pudo haber tenido graves consecuencias. Los ingenieros tendrían que luchar para construir una isla plana capaz de resistir la furia de la naturaleza.
isla artificial que albergará el hotel más alto del mundo llegó a una fase crítica tras 5 meses de obras. El jeque Mohammed de Dubái dependía del proyecto para transformar su país productor de petróleo en destino de turismo de lujo. Pero surgió un debate sobre la altura de... El arquitecto Tom Wright quería hacer la baja para que pareciera una vela surgiendo del mar. Discutimos mucho sobre la altura de la isla. Desde el punto de vista del diseño, yo quería que la gente estuviera cerca del mar. Tuvo que enfrentarse desde el principio a Mike McNicholas, responsable de la seguridad de la isla. Tom quería que la isla fuera lo más baja posible, que estuviera pegada al mar. Y me preocupaba más la protección de la isla. La mayor preocupación de Mike era que las olas dañasen el hotel o arrastraran a la gente al mar. Al principio se iba a construir la isla a base de rocas, que abundan en la zona, y con una tecnología previamente demostrada. Pero Wright rechazó la idea porque una isla de rocas tendría que ser demasiado grande para poder repeler las olas. En la isla baja, Nicholas experimentó con unos bloques de hormigón pioneros destinados a reducir el impacto de las olas, pero nunca se habían usado antes en el Golfo. Tuve que insistir en realizar una prueba en un tanque para asegurarnos de la seguridad de la isla. Las pruebas reproducían la fuerza de las olas más altas que se producen una vez cada 100 años y que rompían contra una serie de maquetas de distinta configuración. 3 semanas de pruebas demostraron que los bloques huecos funcionarían. Se construyó la isla con empinadas laderas de roca revestidas de hormigón para absorber el impacto de las olas. Los ingeniosos bloques actúan como una esponja. Cuando rompe una ola, penetra en su interior, gira sobre sí misma y su fuerza se disipa. Con la ayuda de los ingenieros, el arquitecto Tom Wright logró construir una isla que solo se eleva 7,5 metros sobre el nivel. Entonces se comenzó la segunda fase de la obra. Se insertaron en el suelo del centro de la isla pilotes de acero de 20 metros de largo para crear un encofrado triangular de acero que constituiría el exterior del sótano del hotel una vez vaciado su interior de arena. Pero retirar la arena de dentro puede ser peligroso. Fue un auténtico reto para nosotros. Nos tenía preocupados y sin dormir las 24 horas de los 7 días de la semana. No sabíamos cómo impedir que entrase el mar y lo inundara. El peso del mar ejercía una enorme fuerza sobre el lecho. La presión forzaba el agua a través de la arena y amenazaba con inundar la isla artificial desde abajo. Para mantener fuera el mar, McNicholas inyectó cemento líquido en la arena para sellar el muro de hormigón desde abajo. Pero a medida que se sacaba la arena del interior, tenía cada vez menos peso para contener al mar. Hubo que poner a prueba el sellaje de cemento hasta el límite. En el peor de los casos, la presión del mar podría haber reventado el fondo de la excavación si fuera el corcho de una botella de champán. Si sus cálculos estaban equivocados, los cimientos podían inundarse y matar a cientos de obreros. Pero él confiaba en su diseño. Una vez sellados los cimientos con cemento, se comenzó a sacar la arena de dentro. Y como responsable del proyecto, no dejó que sus empleados se arriesgasen solos. Me pareció que tenía que ser el primero en estar al fondo de la excavación 10 metros por debajo del mar, temiendo que las 7.500 toneladas de presión del mar reventasen los muros. Pero cuando llegó el momento de la verdad, los muros resistieron. Comprobé que mi diseño funcionaba. Fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera. Estaba de pie en el fondo de la excavación, mirando los muros de acero y dándome cuenta de que resistían al mar.
noviembre de 1995 se terminó la isla para el hotel más alto del mundo. Y el equipo empezó con la tercera fase de la obra. Los cimientos. El apoyo que necesita un rascacielos siempre es enorme, pero en el caso de esta torre existía un reto añadido. Nunca se había hecho nada parecido sobre tierra ganada al mar. Era una torre de más de 300 metros sobre una isla artificial de 7 metros de altura en pleno Golfo Pérsico. Los problemas se multiplicaron. Las primeras perforaciones trajeron malas noticias. A pesar de haber perforado el lecho marino a 180 metros de profundidad, se encontró roca sólida. Pero los arquitectos permanecieron confiados a pesar de esta complicación. A cualquier persona le parecería una locura construir algo así sobre arena y además en el mar. ¿Cómo podría resistir la estructura los terremotos y los vientos de 150 kilómetros por hora si solo estaba sostenida por arena? Los obreros se prepararon para colocar los cimientos de la torre en una isla artificial a 270 metros de la costa de Dubái. Abajo no había un lecho de roca para sostener el rascacielos. El plan de los arquitectos consistía en sostener la torre mediante pilotes de acero y hormigón insertados a gran profundidad en la arena. ¿Qué impediría que se hundiera la estructura? Dependía de un efecto conocido como fricción de la piel, que es la resistencia que impide que dos superficies rugosas se deslicen una sobre la otra. La fricción de la piel, en este caso, se producía entre la arena y la superficie del pilote. Y cuanto más largo y profundo es el pilote, mayor es el efecto. Voy a demostrarlo golpeándolo. Con los primeros impactos, se mueve enseguida, pero luego se queda rígido. Y no lo estoy golpeando con más o menos fuerza. Es que la fricción de la piel está empezando a surtir efecto. Una vez que la fricción entre el pilote y la arena equivale a la carga del martillo, el pilote se detiene. Pero el plan de Crisp solo funcionaba si la arena era lo bastante compacta, crear resistencia alrededor de los pilotes. Por ello hubo que recabar muestras de arena y enviarlas en contenedores sellados para ser analizadas. Si la arena resultaba estar demasiado suelta, los pilotes que sostendrían el edificio podrían venirse abajo. Y la geografía de motivos de preocupación. Se halla sobre una gran... por lo cual es proclive a los terremotos. En julio de 1964, en Niigata, al norte de... se produjo un terremoto de 7,5 puntos. Como era una zona de suelo arenoso, bloques de pisos enteros se vinieron abajo. Y no es la forma de destrucción habitual de los terremotos, sino un fenómeno conocido como licuefacción. Cuando se agitan los granos de arena suelta, se rellenan las bolsas de aire. La arena se compacta y ocupa menos espacio. El suelo deja de comportarse como tierra sólida y actúa como si fuese líquido. En esa clase de arena cualquier edificio podría desmoronarse. Sin embargo, cuando llegaron los resultados de las pruebas, hubo una noticia. En el fondo había arena compacta y calcificada. Existía amenaza de licuefacción, pero los cimientos tenían que ser lo bastante profundos para que la fricción los sostuviera. No queríamos arriesgarnos. Alargamos los pilotes otros 8 metros. Crisp colocó pilotes un 20% más largos de lo previsto. 250 pilotes medían un total de 10 kilómetros, 35 veces más que la torre que sostendrían.
edificio tenía que resistir lo peor que pudiera producirse en el Golfo. El hotel tiene esbeltas paredes de hormigón que son capaces de resistir a los elementos por sí solas. Para mantenerlas firmes frente a vendavales y terremotos, los arquitectos diseñaron una solución visualmente espectacular. Gigantesca estructura exterior conocida como exoesqueleto. Una serie de grandes cercas diagonales sujetan dos enormes arcos de acero a la columna del hotel. El diseño de Wright hace único este edificio. Las grandes cerchas diagonales supusieron un infierno para el ingeniero que tuvo que diseñarlas. 4 meses de angustia, noches sin dormir, preocupaciones y ansiedad. Tenían que ser muy fuertes para sujetar el exoesqueleto, pero su estética también era vital. Resultaba crítico que las diagonales fueran elegantes y bellas, porque eran muy visibles. El edificio tenía que impresionar y convertir a Dubái en un destino turístico, así que no se podían correr riesgos. Tenía que acudir a Tom y presentarle distintas opciones. Recuerdo que una vez le presenté 7 posibilidades y me tumbó una detrás de otra. Al final, MacArthur encontró una solución estructuralmente fiable y a la vez, cosa que encajaba con la visión de Wright, pero que a su vez le provocó pesadillas a Malcolm Murphy, el constructor. Está muy bien. El arquitecto haga diseños bonitos, pero luego hay que construirlos. Encontró una fábrica a 15 kilómetros de la obra capaz de soldar las cerchas, cada una de las cuales medía más que un Airbus A380 y pesaba más que 20 autobuses de 2 pisos. Soldarlas en la fábrica era la parte más fácil. Difícil era transportarlas, ya que cada una pesaba 165 toneladas y medía 85 metros. Nos enfrentamos a un desafío increíble. Y había transportado nunca nacido en Dubái. Pero Murphy no se dio por vencido. Trajo uno de los mayores vehículos de transporte del mundo, bestia con 80 ruedas, que viajó hasta la obra a un ritmo de 6 kilómetros por hora. Tuvo que cerrar las carreteras y retirar los semáforos para que pasara. Y cuando llegó la obra, los constructores se encontraron con el siguiente obstáculo. Las cerchas de 165 toneladas tienen que ser izadas hasta su sitio. El arquitecto se negó a que las partiésemos en 3, como que por estética quería que existieran soldaduras. Así que hubo que encontrarla, e izar enteras las cerchas a una... Ok, chicos, hasta ahí el resto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. ¿Aló, están ahí o ya se fueron? Sí, sí, arquitecto. Sí, arquitecto, ¿qué? ¿Sí están ahí todavía? Sí, sí estamos ¿O ya se todavía fueron? aquí. Todavía están ahí, ya. Bien, solamente para tener una idea de los suelos, ¿qué era lo que buscaba? ¿Qué se buscaba en esa edificación? Que haya un equilibrio entre el peso del edificio y el suelo, ¿no es cierto? Y lo consigue bajo un sistema, para empezar, crear una isla que no existía, y luego usa pilotes. Los pilotes, los vamos a ver en la siguiente clase, son elementos constructivos profundos, como hemos visto. Entonces, y trabajan por fricción. Estos pilotes trabajan por fricción. Hay otros pilotes que transmiten la carga a roca sólida en el fondo. En este caso no fue así. Pero bien, solamente para un ejemplo de todo se puede construir, pero hay que buscarle la solución.
la solución lógica. Y decía, y puse este video cuando estuve hablando sobre que sea económicamente factible. Imagínense hacer esa edificación en una isla artificial en el lago Titicaca. Se puede hacer, lo hizo Dubái. Nosotros también podríamos hacerlo, pero ¿tenemos la economía para hacerlo? Sería la siguiente pregunta. Entonces, las propuestas que un arquitecto hace tienen que ser económicamente factibles. En Dubái no había problema de plata porque ellos son dueños del petróleo, del mundo. Entonces, ellos pueden darse ese lujo. Además, porque tienen otra presión diferente a la que tenemos nosotros. Ellos se les va a acabar el petróleo y están buscando que Dubái se convierta, cambiar toda su economía a una economía de turismo. Por eso es que no solo construyeron ese edificio, sino toda una zona en forma de palmera, en forma de mapamundi, como pueden revisar en la web. Entonces, es importante pensar en esto. Y cuando nosotros hablamos de hacer nuestras edificaciones, tenemos que pensar si decidimos hacer cimientos corridos, hasta dónde es económicamente factible. Si un cimiento corrido, como vamos a ver la siguiente clase, es más ancho, su ancho de la cimentación es mayor a 60 centímetros, entonces amerita cambiar a otro sistema constructivo, porque ya va a salir muy caro. Si las zapatas no están funcionando porque son muy grandotas, entonces hay que pensar en una platea de cimentación. Si la platea de cimentación está saliendo muy caro, entonces hay que pensar en hacer pilotes o buscar otra alternativa en la cimentación. Entonces, no estamos llevando esto de costos nosotros porque ese es otro curso aparte, pero hay que pensar en esas cosas. Cuando construimos tiene que ser factible de ser, cuando diseñamos, lo que diseñemos tiene que ser factible de ser construido en el medio donde se está diseñando. ¿Me dejo entender? Chicos, Sí, sí, arquitecto. sí, arquitecto, una sola persona me entiende, el resto no. Ok, cuando un arquitecto diseña, tiene que diseñar bonito, funcional, que sea para el lugar y sobre todo que sea factible de ser construido. Si nosotros no diseñamos algo que sea factible de ser construido, no va a ser arquitectura, va a ser un bonito dibujo en el papel, porque no ha sido construido. Así como tantas ideas en el mundo. Alguien pensó en techar Nueva York, en ponerle un gigantesco domo, pero como verán no se ha construido, entonces ha quedado en un bonito dibujo en el papel, en una excelente idea teórica. Y de esas cosas hay muchos ejemplos en el mundo. La idea es que lo que nosotros diseñemos sea factible de ser construido. Esa es también la importancia del curso de procesos constructivos o sistemas constructivos. Ok, chicos, ¿entendido hasta ahí? Bien, entonces la clase de ahí queda ahí y nos vemos la siguiente clase el día jueves. ¿Ok? A menos que haya preguntas. Ya, bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta la siguiente clase, chicos. Así